Mateo capítulo 24. Vamos a leer del verso 7 hasta el verso 11. Los 7 hasta el 14, disculpe. Mateo 24, del 7 al 14. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que ella nos da y la luz, Señor, en medio de un mundo oscuro. Estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, a pesar de la lluvia. Ahora te suplicamos, Padre, que tú nos guíes en este tiempo en el que vamos a estudiarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la segunda parte de este estudio que está basado en Mateo, capítulo 24, en lo que hemos titulado Señales del Fin, y comenzamos a hablar de los dolores de parto. Quiero recordar que el primer dolor de parto que señala el regreso de Cristo, como vimos, está en los versos 4 y versos 5, que es el engaño por parte de los falsos cristos. Luego vimos también el segundo dolor de parto en los versos 6 y el 7, según primera parte, que tiene que ver con las guerras y los conflictos entre las naciones. El tercer dolor de parto que consideramos era la devastación del mundo entero, que está en el verso 7, la segunda parte, y en el verso 8, que hablamos de las pestes, las hambres, los terremotos, y explicamos cómo esto se ha ido intensificando y alcanzará su máxima intensidad durante los 7 años de tribulación. Vamos entonces a considerar el cuarto dolor de parto, que es la entrega de creyentes a tribulación. En el verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, uniéndose a el engaño de los falsos cristos, uniéndose a las guerras, como ya explicamos, que van a experimentar las naciones, guerras y rumores de guerras. También habrá pestes y hambre en diferentes lugares, y luego, para completar todo este desastre que caracterizará, como ya estuvimos explicando, los 7 años de tribulación, viene lo que hemos llamado la entrega de los cristianos a la tribulación o a la persecución. Va a ocurrir una persecución de creyentes en todo el mundo, y va a ser en consecuencia de estar en esos tiempos en un mundo como el nuestro, pero que habrá llegado a su máxima expresión de maldad e impiedad. Quiero explicar algo. Esto no tiene nada que ver con la persecución que hoy están enfrentando muchos hermanos nuestros o podamos enfrentar nosotros en un futuro inmediato. El Señor lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, y parte de la aflicción es la persecución, porque no somos del mundo. Y el cristianismo tenemos que sacar de nuestra mente que es simplemente una vida cómoda. Eso es un error. Ese no es el modelo que encontramos en la Biblia. Y repito, esto va a alcanzar una intensidad tremenda durante los 7 años de tribulación. Dice el verso 9: os entregarán. La palabra griega es
para didomi y tiene el significado básico de dedicar. O sea, a menudo esta palabra se usaba en un sentido técnico para arresto policial o militar. Después de ser detenidos, porque habrá persecución, los creyentes van a padecer tribulación extrema, dice, os entregarán a tribulación, y además a muchos, dice aquí, matarán, os matarán, y dice además, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, aquí es inevitable recordar las palabras de Jesús cuando dijo, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Bueno, la felicidad, la verdadera felicidad, y esto puede ser algo paradójico, está en sufrir, pero en sufrir por Cristo. En ser perseguidos, pero ser perseguidos por Cristo. Y la Biblia nos alerta de que esto va a pasar mientras nos acercamos a los tiempos del fin. Y aquellos que conozcan el Evangelio durante los 7 años de tribulación, de una manera muy especial serán aborrecidos y perseguidos. En su relato paralelo, Marcos nos da otra información. ¿Qué dice Marcos 13:9? Si alguien puede leerlo. Marcos 13:9, por favor. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Aquí se ofrece más detalle, ¿verdad? Habla de los concilios. Los concilios tal vez representan la autoridad civil. Las sinagogas obviamente representan la autoridad judía, religiosa, lo que indica que la persecución vendrá de ambos grupos. O sea, vendrá persecución civil y vendrá persecución religiosa. En aquellos días, identificarse con el nombre de Jesucristo les va a costar su libertad, sus derechos, su respeto y a menudo sus vidas. Bueno, de hecho, hoy es suficiente que nos identifiquemos con el nombre de Cristo, que prediquemos su palabra, el Evangelio, no un Evangelio adulterado, no un Cristo parecido a nosotros, sino el Cristo Salvador y el Cristo Señor. Y eso será razón suficiente para que el mundo nos rechace. Usted no puede pensar que va a ser popular por creer en Jesucristo y por predicar la verdad del Evangelio. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Además, el Señor Jesucristo dijo claramente, a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. Imagínense si eso está sucediendo hoy en muchos lugares del mundo con hermanos nuestros, donde prácticamente es un delito que le puede costar la vida a alguien si se identifica como cristiano, como seguidor de Jesucristo. Imagínense en una época, en un tiempo donde el Espíritu no estará como una fuerza restringiendo el mal, donde no estará la iglesia, donde no estaremos los creyentes como sal y luz, y donde el diablo estará desatando todas sus fuerzas infernales sobre aquellos que siguen a Jesucristo. Repito, identificarse con el nombre de Cristo le va a costar su libertad, sus derechos, su respeto y a menudo sus vidas. Bueno, para aquellos que lleguen a confesar abiertamente al Señor, les va a ser muy difícil encontrar dónde esconderse. Prácticamente no habrá una vía de escape. ¿Por qué? Porque habrá un control total sobre la sociedad en aquellos días. Y hoy, como tantas veces ya lo hemos dicho y usted lo sabe,
existen las condiciones para eso. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, con tanto control que hay hoy con la tecnología, ¿cómo una persona va a poder sobrevivir sin ponerse la máscara? ¿Dónde se va a meter? Bueno, tendrá que huir quizás a los montes, esconderse y anular todo tipo de contacto con la tecnología. Algo que se nos ha hecho casi imprescindible en el día de hoy. Hacemos muchas cosas y nos beneficiamos de esos adelantos tecnológicos, ¿verdad? El poder pasar un email que te llegue en cuestión de segundos, un mensaje de texto, pagar una cuenta sin tener que ir al banco, revisar tu cuenta por internet, pagar tus biles por internet, depositar un cheque. Son cosas que, bueno, para los que nacimos en otra época, todo esto es algo sorprendente y uno no llega a acostumbrarse, ¿verdad? No llega a acostumbrarse. Pero esto que se puede usar para bien, de hecho lo usamos para bien también, porque podemos predicar la palabra a través del internet, usamos Facebook, las redes sociales, pero esto es un arma de doble filo, porque de la misma manera que se puede usar para bien y nos beneficiamos, hay una extraordinaria cantidad de información acerca de nuestras vidas que están en el ciberespacio. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha ocurrido que a veces he estado hablando sobre un tema de algo que quiero comprar y no es que uno sea paranoico ni desconfiado, me ha sucedido y de pronto me sale el anuncio en el mismo Facebook, lo veo y yo digo, ¿esto cómo es esto? Otras veces también es porque de alguna manera he estado rastreando en otras páginas, quizás Amazon o eBay, buscando algo, pero la realidad, hermano, es que hay una extraordinaria cantidad de información de nosotros en internet que mañana puede ser un medio de control para las personas, porque a veces uno no calcula, ¿verdad?, la información que uno pone, pero está ahí, y ya ustedes saben, una persona hace una llamada por teléfono y por las torres se logra saber de dónde la persona llamó. O sea, vaya, yo no tengo realmente el conocimiento para describirle a profundidad todo esto, pero lo que he experimentado, y ustedes saben, ¿verdad? Una persona que la policía hoy persiga de la única manera que puede lograr demorar su arresto y en casos excepcionales burlar el arresto, es que se desconecte totalmente de la tecnología. Porque en el momento en que decide usar una tarjeta de crédito, ya lo cuenta. No sé si ustedes me entienden. Eso va a pasar, y en una época donde creo que los adelantos estarán todavía mucho más disparados. Por eso le digo, va a ser algo muy difícil para aquellos que conozcan el Evangelio en aquellos días, porque la persecución será atroz, serán perseguidos, martirizados por lo que hacen, no por lo que hacen, sino por lo que son. ¿Qué son? Seguidores del nombre de Cristo, identificarse con ellos. La persecución estará formando parte de esos terribles 7 años. El libro de Apocalipsis habla sobre esto. El libro de Apocalipsis también habla de los mártires de la tribulación, de aquellos que salen de la tribulación. Ustedes saben que durante los primeros 3 años, 3 años y medio, el anticristo estará consolidando su poder. Pero va a llegar un punto en que la tolerancia, esa tolerancia que va a estar mostrando de manera aparente, va a desaparecer. Va a llegar un punto en que, como los antiguos emperadores, los César, que se dedicaban a proclamar en un punto de que debían ser tratados como Dios, ellos lo hicieron como tipos de anticristo, el anticristo lo hará.
Va a llegar un punto en que va a decir, Dios soy yo. Y la adoración me pertenece a mí, no al Dios de ustedes. Y la marca será un medio de control total. O se marcan o mueren. Por eso muy pocos lograrán sobrevivir para habitar la tierra durante los años, o sea, la época del milenio. Habrá una persecución, repito, terrible. Y esto traerá el quinto dolor de parto, que es la deserción de falsos creyentes. Esto es consecuencia de la anterior. Cuando las cosas se ponen malas, es cuando se muestra la autenticidad de la fe de cada uno. En medio del dolor, la persecución, la adversidad, es donde se exponen los fundamentos de nuestra fe. Cuando todo nos sonríe, cuando las cosas marchan bien, es muy fácil hablar de Cristo, mencionar a Dios y de vez en cuando citar un pasaje de la Biblia. Pero cuando esto se vuelve difícil, entonces ahí se muestra quién es y quién no es el verdadero creyente. Yo lo dije desde que comenzó esta llamada pandemia. Estaba convencido y la experiencia me lo ha confirmado. No solo aquí, sino que en muchas iglesias habría muchas personas que estaban antes de la pandemia que después ya no estarían. Es así, hermanos. Porque hay personas que están acostumbradas a relacionarse con las cosas de Dios, pero nunca realmente han nacido de nuevo. Cuando llegue la dificultad y el momento de tener que decidir o el César o Cristo, el anticristo o el Dios verdadero, ahí es donde se va a manifestar verdaderamente la fe. Bueno, de hecho, los que se queden simplemente están demostrando que nunca nacieron de nuevo. Y los que se conviertan van a perseverar, dice la Biblia, pero algunos mantendrán apariencia de piedad. A medida que la persecución crece en los últimos tiempos y los creyentes sean arrestados, aborrecidos y martirizados por Cristo, muchos supuestos cristianos van a desertar. Miren, en países comunistas esto se ha visto. En el país de donde nosotros venimos lo vimos con la instauración de la dictadura comunista en el año 59. Mucha gente abandonó la iglesia. Simplemente abandonaron la fe que les fue transmitida, pero que no recibieron. Porque al principio era sumamente difícil identificarse como cristiano. Luego comenzaron a tolerar un poco más, pero no pasó de ahí, simplemente toleraron. Los cristianos realmente nunca han tenido una verdadera libertad en Cuba ni en ningún país comunista para predicar la palabra y para vivir la fe sin ser discriminado. Imagínense en la última dictadura mundial. En medio de esa persecución, algunos comenzarán a decir, creo que es mejor no buscarse problemas. Creo que es mejor ser sabio y bueno, ponerse la marca. Si total, eso no va a traer ninguna consecuencia. Miren, 3 razones nos da el pasaje para la deserción de los falsos creyentes. Primero, el costo será demasiado alto. Segundo, el engaño será demasiado convincente. Y tercero, el pecado será demasiado atractivo. Este mensaje lo van a volver a oír, con otras palabras se lo adelanto, dentro de la serie sobre señales que estamos predicando cuando lleguemos ahí. Pero bueno, ustedes son unos pocos. Tienen las primicias. Tienen el adelanto. Pero vuelvo, el costo será demasiado alto. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en lo que dice ese versículo. Dice que tropezarán. Esos muchos
que van a tropezar serán muchos falsos creyentes, falsos cristianos. Durante la tribulación no serán cristianos verdaderos que en ese momento se les afobaron la rodilla y abandonaron la fe, se cayeron de la gracia, perdieron la salvación. No, simplemente manifestaron que nunca habían conocido al verdadero Dios y al Salvador, y por eso llegan a rechazar abiertamente y a traicionar de manera brutal al pueblo de Dios. Juan declara que tales falsantes van a salir de la comunidad cristiana, van a salir de la iglesia visible, pero nunca fueron parte de su iglesia invisible. Quiero que leamos allí 1 de Juan 2:19, si alguien puede leerlo, por favor. 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así de simple, hermanos. Un verdadero creyente verdadero cristiano nunca va a perder la salvación, jamás. Puede tener sus momentos de debilidad, tal vez atravesar por periodos de duda, pero hermanos, no va a abandonar la fe, va a perseverar. Y si me cuesta la vida, estarán preparados para eso. Dios le dará gracia. Esos que van a desertar en los últimos tiempos y que han desertado en estos tiempos, porque cuando mencionaba lo que sucedía en Cuba, una de las cosas que ocurren en estos sistemas totalitarios es que las iglesias están llenas de falsos creyentes que sirven a los intereses del mismo gobierno. O sea, están ahí en las congregaciones para espiar para el gobierno, para informar lo que se dice en la iglesia. Yo recuerdo que siendo pastor en Cuba, varias veces me dijeron de hermanos de la congregación, hermanos, que eran agentes del gobierno. Yo lo sabía. Pero bueno, simplemente oraba por ellos y les pedía al Señor que llegaran a convertirse. Porque no creo que un verdadero cristiano, repito, se va a prestar para semejante vileza, ¿verdad? Pero eso ocurre en muchos países donde no hay libertad para ejercer la fe. Están en la congregación agazapados y llega un momento en que exponen la realidad de lo que son. Los falsos creyentes desertarán en los últimos tiempos, no estarán solo satisfechos con salir, sino que se van a unir a la persecución de la iglesia o de los elegidos en ese tiempo. Se entregarán, dice la Biblia, unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, porque hay algo muy propio de los seres humanos, que es el sentirse seguro, la necesidad de seguridad, de autopreservación, y por eso algunos llegan a hacer cosas abominables para salvar sus propios pellejos, como para ventilar el odio por las cosas de Dios que siempre tuvieron en sus corazones. Muchos se convertirán en informantes y perseguidores. Hermanos, el Señor no está anunciando nada nuevo. Muchos conocemos esto y sabemos que en otros periodos de la historia ha sucedido y sigue sucediendo. Es triste, pero así está. Imagínate que tú tengas sentado junto a ti a un hermano, entre comillas, y que tú sepas que esa persona simplemente está ahí para servir a un interés vil. Bueno, quizás a muchos de ustedes les cuesta un poco de trabajo entender esto porque quizás no lo han vivido. Y aquí hay libertad para predicar. El gobierno no necesita colar a alguien en la iglesia para saber lo que se hace, al menos no ahora. Aunque sabemos que por las redes sociales sí se está controlando, se sabe lo que tú piensas y lo que tú dices. Pero en estos países donde no hay libertad para ejercer la fe, ya les digo, las congregaciones a veces tienen informantes. Y en aquellos días va a pasar eso.
Jesús advierte que en este tiempo el hermano entregará, Marcos capítulo 13, verso 12, si alguien puede leerlo, Marcos 13, 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y en Lucas 21, 16. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Miren, no solo se trata de las congregaciones, de las cuestiones de fe, aún dentro de ¿dónde? De las mismas familias, las familias individuales. Los que no pertenecen de veras a Cristo se van a volver contra aquellos que sí pertenecen. Y allí informarán a las autoridades que representan los intereses del anticristo. Oye, esa gente dice que no se va a poner la mano. Y están hablando de que el gobernante fulano de tal es el anticristo. Imagínense. Esto es darle forma a lo que la Biblia dice. Y a veces la misma. Bueno, se supone que uno se puede sentir entre la familia, donde te puedes sentir más seguro. Pero aquí dice la Biblia que la misma familia se va a volver un centro de persecución, incluso al punto de entregar a sus propios padres e hijos al martirio. O sea, el costo será demasiado alto y muchos no van a estar dispuestos a pagarlo. Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo de alguna manera nos están preparando para eso. No vamos a estar nosotros aquí, pero sí está manifestando lo que es capaz de hacer el hombre para sentirse seguro, para evitar el dolor. Es triste, pero la Biblia nos advierte. Segundo, el engaño será demasiado evidente. Verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, ya esto lo habíamos mencionado también, ¿verdad? Al principio, los falsos cristos en el verso 4 y 5, pero ahora se menciona a los falsos creyentes, así como algunos falsos creyentes desertarán porque el costo será demasiado alto, otros porque serán engañados respecto al Evangelio. Durante la tribulación, falsos profetas se unirán a falsos cristos, en el verso 5, para procurar engañar al pueblo con relación a Dios. De modo persuasivo, enseñarán doctrinas que parecen divinas y verdaderas, pero en realidad son falsas y satánicas. Vuelvo a decir, hermano, esto no es nuevo. Esto ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Simplemente lo que va es aumentando la temperatura del horno, ¿verdad? El tiempo final no solo estará lleno de mal manifiesto como el mundo ha visto antes, sino de falsa religión como nunca antes se ha visto. Hoy nos escandalizamos frente a las cosas que nos llegan en forma de noticias, de video, en conversaciones. Pero hermanos, todavía no hemos visto lo que va a ocurrir durante esos 7 años. Yo siempre he dicho, las cosas no van a mejorar. ¿Qué cosa? Lo que está pasando hoy. Lo contrario es lo que es real. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Y la maldad que anida el corazón humano, cada día se va a manifestar de una manera mayor. El tiempo final, repito, no solamente estará lleno de mal manifiesto como nunca antes el mundo ha visto, sino de falsa religión como nunca antes se ha visto. Acuérdense que hay un objetivo. Es desplazar al Dios verdadero y colocar un ídolo. Hoy en día ya ese ídolo está levantado. Mucha gente dice que cree en Dios, pero cuando tú les preguntas acerca de ese Dios, muchos dicen que creen en Cristo, pero cuando le preguntas acerca de ese Cristo, hermanos, no se parece en nada al Cristo de la Biblia.
no se parece en nada al Dios que se nos revela en las Escrituras. Es un Dios que ellos mismos han creado para sentirse, ¿cómo diríamos?, tranquilos con su conciencia. Han creado un híbrido. Es como una especie de buffet en el que usted va y han ido escogiendo de cada religión un poquito lo que le conviene y lo meten todo en el plato. Y se forma una amalgama desastrosa en el sentido espiritual. Esa es la falsa religión, la religión apóstata, que ya está tomando forma hoy y que va a estar de una manera manifiesta durante esos 7 años, guiada por el falso profeta. Pero recuerden que eso va en una dirección. Y la dirección es colocar en el trono, en el altar, a un hombre. A un hombre. El ángel de luz, como dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz, allí estará guiando su monstruosa creación. Y el mundo estará detrás de él, inclinado ante él, adorándole a él, identificándose de una manera total y definitiva con el anticristo. Con el anticristo. Hermanos, mientras más yo leo el libro de Apocalipsis, más me convenzo de que es un libro que en su gran mayoría contiene profecías relacionadas con el futuro. Que por mucho que se les trate de interpretar de otra manera, no tiene el sentido pertinente y digamos muy actual cuando lo miras desde una perspectiva futura, hermanos. Porque ya no se trata de cosas que han pasado. Sí, es verdad que han habido tipos de anticristo. Es verdad que han habido figuras de emperadores y reyes que se han declarado a sí mismos Dios y que han tenido tipos de falsos profetas que lo han seguido. Pero no, me niego a aceptar la enseñanza de que todo se quedó atrás. Esta semana me iba a comunicar con Edward para mandarle algo que estaba leyendo, porque le comenté de un libro que estoy leyendo que se llama El tiempo está cerca, de Samuel Pagani. Cuando estaba leyendo el libro llegué a una parte que me horrorizó lo que dijo ese señor. Dice él que el apóstol Pablo tuvo que revisar su teología. Y yo decía, déjame ver a qué se refiere. Y entonces él dice que Pablo llegaba a un punto en que creía en la inminente venida de Cristo. Pero a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta que su teología estaba equivocada. Y entonces la revisó y ya es cuando usted va a otras partes de la Biblia, otras epístolas, donde él dice que estaba pensando que morir. Quiere decir que él hizo una revisión de su teología. Para mí eso es un disparate gigantesco. Primero porque Pablo, aunque Dios lo usó con sus características humanas, Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Y como tal, al exponer la verdad, no estaba sujeta a error. Y desde el principio enseñó la inminencia, porque él creía estar vivo. No solamente lo menciona en Tesalonicenses, sino en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, el hecho, y esto yo lo he dicho varias veces, el hecho de que Pablo estuviera listo para que Cristo viniera cuando él estuviera vivo y escapar de la muerte, no significaba que también estuviera listo para la posibilidad de que el Señor tardara. Porque la inminencia no significa en ninguna manera de que tiene que venir ahora, no. Es que simplemente puede venir ahora, pero puede tardar un tiempo. La esencia es vivir cada día como si fuera el último. Y no es en manera ninguna de que Pablo revisó su teología porque estaba equivocado. Eso para mí es un disparate grande. El concepto de inminencia, él lo mantuvo, pero él también estaba listo para morir cuando llegara. Y esa es la idea. La Biblia no tiene errores. Y en cuanto al concepto de la venida,
El concepto de inminencia se enseña una y otra vez en las Escrituras. Repito, ¿por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos preparados para que su venida pueda ocurrir en cualquier momento. Y más cuando estamos hablando de el arrebatamiento de la iglesia. No es que ahora me voy a aferrar a decir, bueno, Él tiene que venir hoy o tiene que venir la semana que viene. No, simplemente vive cada día como si fuera el último. Y piensa en la posibilidad real de que el Señor venga. Y hazte la pregunta, ¿estoy yo preparado para irme con Él si Él viene? Porque si no es así, hermanos queridos, lo que viene no es fácil. Y para aquellos que dicen, no, nosotros vamos a estar aquí cuando estas cosas pasen. Miren, ni la tribulación que estamos enfrentando o vamos a enfrentar, ni la persecución que podamos estar enfrentando o vayamos a enfrentar, es en nada comparable con los 7 años terribles de tribulación que van a venir. Y la Biblia dice claramente que el Señor no nos ha puesto para ira, que nos va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y repito, mientras tanto el diablo intensifica su ataque. La tercera característica de la deserción es porque el pecado será demasiado atractivo. Verso 12 y verso 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La tercera razón es que el amor se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Aunque la maldad en los últimos tiempos sin duda incluirá irrespeto por las leyes humanas, se manifestará con mayor vehemencia en irrespeto multiplicado por la ley de Dios. El mal se multiplicará de forma tan rápida y sin vergüenza alguna que muchas personas que inicialmente son atraídas por el Evangelio se alejarán de este debido a los multiplicados atractivos del pecado. La maldad será diabólicamente agresiva y descarada. Pastor, podría alguien pensar, pero eso no es lo que está pasando hoy. Sí, hermanos, pero la cosa no para. No para. Pablo estaba describiendo estos mismos tiempos de los que Jesús habla cuando él escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, y yo quisiera volver a leer ese pasaje que ya estamos familiarizados con él, pero una vez más, para que usted tenga una idea. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, si alguien puede leerlo, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, e ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oye, no es un pronóstico, aquí no hay nada de pensamiento positivo, no es un pronóstico favorable de la mejoría de la sociedad humana. Yo le animo a que si tiene estómago, búsquese un diccionario o un diccionario bíblico. Si no lo encuentra en el diccionario bíblico, busque un diccionario cualquiera y busque cada una de las palabras que están ahí y lo que significan, para que usted tenga una idea de la profundidad de la maldad en los tiempos que vienen. Vuelvo a decir, nosotros estamos viendo y cada vez nos asombramos más. Yo siempre digo, todos los días, y pensé que ya había visto lo último. No, pero esto va a una velocidad tremenda. Y durante los años de la tribulación, miren, cuando uno ve tanta maldad es muy fácil sentirse abrumado, ¿verdad? Y uno puede llegar a pensar, oye, el mal está ganando.
Hay que tener mucho cuidado. Porque fíjense que junto con eso, dice el Señor, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que son salvos por perseverar, es que la perseverancia es una marca, una evidencia de que hay una auténtica fe en esa vida y por eso van a perseverar. Y no va a ser fácil. Si ahora puede que nos parezca que hay momentos en los que no es fácil perseverar, en aquellos días será mucho, mucho más difícil. Por eso, hermano, quien verdaderamente no ha sido sembrado allí como la semilla del Evangelio, hermano, se lo va a llevar el viento. Será como dice el Salmo 1, como tamo que arrebata el viento. Así de simple. La maldad se intensifica, el amor se enfriará, la perseverancia será la manifestación de la auténtica fe. Y el último dolor de parto es la predicación del Evangelio en el mundo entero. Verso 14. Mateo 24, 14. Si alguien puede leerlo, por favor. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo siempre recuerdo oír a mucha gente que usaban este versículo para decir, Cristo no puede venir todavía, porque tiene que predicarse el Evangelio en el mundo entero. Bueno, hermano, yo hoy dudo que haya pocos lugares donde no haya llegado el Evangelio, pero ahí no se está refiriendo a la época antes del arrebatamiento. Está hablando de los 7 años de tribulación, y a medida que se acerca el fin, el Evangelio se va a estar predicando de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque a pesar de la persecución y todo eso, estarán los testigos, los 144.000, la gente que va a conocer el Evangelio, a pesar del engaño de los falsos cristos, de los falsos maestros, la guerra sin precedentes, la peste, los desastres, la persecución feroz de los santos, la deserción de los creyentes. A pesar de eso, el Evangelio de Cristo se seguirá predicando. No se asombren. Yo he estado poniendo el ejemplo de los países comunistas, porque es lo que conozco y es lo que más se parece a esto. Hay gente que unos años atrás, algunos hermanos venían aquí de visita y asombrados le preguntaban, ¿y en Cuba todavía hay iglesia? ¿Y en Cuba hay cristianos? Sí, en Cuba faltan muchas cosas, pero lo que no falta es vida redimida. Porque en medio de la persecución y las carencias más tremendas, es asombroso lo positivo que sale. Por eso, hermanos, Dios tiene maneras muy variadas que nosotros podamos no entender, pero la prioridad de Dios, yo creo que no es nuestra comodidad, no es nuestra felicidad. La prioridad de Dios es que su nombre sea glorificado. Él quiere que nosotros seamos salvos. Amén. Y por eso muchas veces nos pone en situaciones en las que gana nuestra atención y nos volvemos a buscarle como quizás nunca antes. Y es en medio de la persecución donde han ocurrido los avivamientos más grandes en la historia. A pesar del gobierno tiránico del anticristo, a pesar de los demonios que arrojará el infierno para que causen estragos en la tierra, el Señor no va a carecer de testigos. Esta será la última y total evangelización del mundo, predicada de forma milagrosa, dice el libro de Apocalipsis, desde el mismo cielo. ¿Se acuerdan del ángel? Después de esa proclamación, el día del ser humano habrá terminado, su rebelión habrá finalizado y su oportunidad de salvación habrá concluido, porque entonces vendrá el fin. Habrá oportunidad todavía. Claro, cada vez será más difícil. El costo de la obediencia cada vez será mucho más alto. Hermanos, eso está ahí en la Biblia, para que meditemos, para que reflexionemos.
para que alentemos a otros que no conocen de Cristo y le digamos lo que Dios ha dicho y agreguemos esto y ten por seguro que va a ocurrir. Hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo, de arrepentirte, de recibirlo, porque a pesar de que la gente esté como estaba en los días de Noé, todavía Dios sigue levantando obreros y creyentes fieles que proclaman su palabra. Y aún en medio de los 7 espantosos años de tribulación, habrá gente predicando el Evangelio y vidas convirtiéndose, y que estarán dispuestos a pagar el precio de sus propias vidas. Que el Señor nos ayude a tomar muy en serio esto, en medio de tanta indiferencia espiritual y en medio de tanta apatía, recordarle al mundo que el tiempo está cerca. Que el Señor nos bendiga. Amén.